Esta prueba es peligrosa de hacer, pero los que se tienen confianza la hacen. Hola amigos de YouTube. En el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer una yogurtera casera muy pero muy fácil y súper barata. Hay muchísimos videos que enseñan a hacer yogur casero y sin usar yogurteras, porque hay una forma que tapándolos y manteniéndole calor de alguna forma en el horno de la cocina se pueden hacer, siempre y cuando la temperatura exterior que hay al exterior de la yogurtera no sea tan baja, porque en ese caso no mantiene el calor y el yogur no se hace y se echa todo a perder. Las yogurteras son estas que están acá. No es una cosa cara, una yogurtera simple como esta. Son bastante sencillas. Pero la que vamos a hacer ahora es de mayor capacidad. Si uno quiere hacer 1 litro o 2 litros de yogur, lo puede hacer perfectamente. Así que vamos manos a la obra y les voy a mostrar cómo se hace una yogurtera y les voy a mostrar los resultados de los yogures. Lo primero que debemos conseguir es un balde o un recipiente, esos que vienen que son de 20 litros, que viene la pintura para el automotor. Prefiero los de pintura porque se limpia fácil y no hay ningún problema. De todos modos, esto no va a estar en contacto con el alimento. Una vez que tengamos el recipiente, buscaremos cualquiera de estos tipos tupper. Yo busqué uno grande precisamente que entra justo acá adentro. Y entonces puedo hacer a granel acá prácticamente 2 o 3 litros de yogur si quisiera hacer, o poner los vasitos y hacerlos individuales. Yo esto lo voy a mostrar como si a alguien le interesa, como una mini salida laboral de hacer yogur caseros, artesanales, con fruta, sin fruta. Lo pueden hacer tranquilamente en cantidades para luego envasar en algún pote y poder venderlo entre el vecindario o familiares, amigos, etc. El yogur casero es muy rico y muy saludable porque no tiene conservantes. Una vez que tengamos el recipiente, que nos aseguremos que entra acá adentro, vamos a tomar la medida del mismo. Vamos a marcar 4 centímetros más arriba, una raya todo alrededor del recipiente para cortarlo. 4 centímetros más arriba, ya van a ver para qué. Una vez que lo tengamos marcado, procederemos a cortarlo. Esto ya no lo usaremos más. Y esta va a ser nuestra yogurtera. Luego cortaremos un pedazo de terciado, de plástico, de lo que fuera, como para hacer un doble fondo que debe entrar acá adentro. A este terciado le vamos a hacer varios agujeros para que el calor pase desde abajo hacia arriba y mantenga caliente lo que va a estar acá adentro. Luego vamos a tomar unos trocitos de palos, esto puede ser un corcho también, algo que tenga más o menos 4 centímetros de altura, y lo vamos a poner aquí con un tornillito. Agujereamos al medio de la madera y le pondremos estas patitas. Bueno, ya tenemos ahora esta base que va a ser la que va a ir acá adentro. Y sobre esta base va a ir el contenedor, que donde sí vamos a hacer el yogur, ya sea en vasitos o lo podemos hacer a granel directamente acá adentro. Bien, ahora vamos a hacer la parte que va a ser la que nos va a generar la temperatura para mantener esos 40 grados en todo el recipiente. Se van a asombrar ustedes de lo fácil y sencillo que es hacerla. Aquí bien en contra del fondo vamos a practicar un agujero para ingresar al interior de la yogurtera. Y ahora sí, el alma mater de esta yogurtera. Yo creo que va a ser lo único que vamos a tener que comprar, que va a ser un portalámpara Mignón, esas para las lamparitas chicas, de las que van dentro del microondas o de los hornos de la cocina para alumbrar. Esta puede resistir altas temperaturas sin quemarse. Así que una vez que le hayamos colocado el cable al portalámpara Mignón, enroscamos y lo vamos a meter por el agujerito que hicimos. Antes de colocarlo le vamos a hacer un nudo para que no se nos salga y tiramos del cable. Pasamos el cable por acá y nuestra fuente de calor ya estará lista. Hecho esto, le colocaremos una ficha macho en la punta del cable.
Luego con un poquito de ese papel de aluminio de cocina lo ponemos doble o triple y haremos una pequeña, como si fuera una cazuelita, para que el foco no quede apoyado en el plástico directamente, quede acá y de paso refleje la luz hacia arriba para aprovechar al máximo el calor. Sobre ella pondremos ahora la base que hicimos y ahora simplemente pondremos a realizar el yogur aquí. Para los que están interesados les voy a decir que recetas de yogur hay muchísimas en internet y todas son muy buenas y salen muy buenos, pero yo les voy a mostrar cómo hago yo el yogur y así lo van a poder ver aquí. Pero primero lo vamos a poner un rato en marcha para que ustedes puedan ver los cambios de temperatura. Vamos a tomar primero la temperatura que tenemos aquí dentro. Tenemos exactamente 21 grados, lo pueden ver ahí. 21 grados de temperatura, 21,3. Enchufamos acá, supongamos que le ponemos esto o lo tapamos, esto ya queda bien cerradito. Y en contados minutos ya estamos en 35, 40 grados fácilmente. Y de ahí ya no pasa porque ya empieza a disipar, a perder hacia afuera, así que no necesita ningún tipo de regulador. Y es algo muy confiable porque solo es una lamparita, pero que no sea más allá de 15 vatios. 15 vatios es lo más chico que viene en lámpara de filamento, no sirven los focos LED aquí, tiene que ser de filamento. Con 15 vatios alcanza y sobra, ya que las yogurteras normales tienen 13 vatios. Entonces con 15 vatios que nos está generando calor, ya vamos a ver ahora, miren, 28 grados, subió 7 grados en unos segundos nomás. Tenemos 28 grados aquí ya sobre el fondo. Va a llegar rápidamente a los 40 y ahí se mantiene y con eso alcanza y sobra. Y ahora les voy a enseñar rápidamente, es facilísimo hacer el yogur y así pueden ver los resultados. Tomamos 1 litro de leche, lo ponemos en una cacerola, en una fuente y lo llevamos al fuego hasta que llegue a unos 60 grados aproximadamente. 60 grados es como meter el dedo y poder aguantarlo hasta contar hasta 5 más o menos y ya ahí hay que sacarlo, está más o menos a 60 grados, no tiene mucha importancia eso. A esa leche le vamos a agregar azúcar a gusto para hacerlo, endulzarlo como uno quiera. Ese yogur va a salir natural, si ustedes lo quieren saborizar, bueno, hay que ponerle esencia de vainilla, de frutilla, de frambuesa, de lo que fuere para darle el gusto. Pero eso se hace luego, ustedes ya van a ver recetas por ahí. O sea, se calienta la leche, se le pone el azúcar, se disuelve y van a tener que comprar una vez al menos un yogur. Un yogur lo compran en el almacén, ese yogur lo meten en el litro de leche, lo disuelven ahí y lo ponen ya en los botecitos o lo dejan a granel como quieren para colocar acá. Yo ahí ya estoy preparando en la cocina, lo voy a buscar y lo traigo aquí para ya colocarlo en la yogurtera. Aquí yo ya traje los vasitos, hice 6 nomás, hice poquito porque tenía hecho también de antes, así que lo vamos a colocar acá y lo vamos a tapar. Esto no tiene que recibir corrientes de aire que lo pueden enfriar bruscamente. Acá se va a mantener calentito con solamente la lámpara. También es buena idea para evitar alguna corriente de aire indeseable, taparlo con alguna toalla o con alguna manta, así cubrirlo directamente y está. Ahora lo vamos a dejar. Esto se deja toda la noche, unas 10 horas más o menos, o 12, no tiene importancia eso, entre 8 y 12 horas, pero si lo dejan 12 horas es mejor. No se lo mueve más, no se lo toca más y mañana vamos a ver los resultados. Buenos días, gente, para los que se quedaron esperándome. Ya han pasado 11 horas de que puse este yogur y vamos a ver ahora qué es lo que tenemos acá. Antes que nada quiero comprobar la temperatura. Perfecto, 40,1, mantuvo toda la noche 40 grados. Y por lo que veo, vamos a sacarlo y miren ustedes lo que tenemos acá. Miren, esta prueba es peligrosa de hacer, pero los que se tienen confianza la hacen. Tumban, no tendría que salirse el yogur. En todos está lo mismo, está perfectamente cuajado, se cortó perfectamente. Un poquito de suero le quedó arriba.
Este está más cuarteado. Y están todos en perfecto estado. Vamos a probar uno, si bien están tibios porque están a 40 grados, pero la consistencia la van a ver ustedes. Miren lo que es esto. A ver si la cámara me hace un excelente zoom. Tremendo. Tremendo cómo salieron. Por supuesto quedan mucho más ricos una vez que estén puestos en la nevera o en el refrigerador o heladera, como le llamen. No se debe congelar. Se pueden guardar tapados. Se tapan con un film, una bolsita. Tranquilamente lo pueden guardar unos 15 días en la heladera y los pueden ir degustando. Tengan en cuenta que antes de que se les termine, cuando les quede uno solo, este mismo vuelven a hacer el procedimiento, pero ya no compran, usan de este yogur para mezclar con el litro de leche y con eso les queda, vuelven a hacer otra gran cantidad. Bueno amigos, si te gustó este video, dale like, suscríbete y compartí para que podamos ayudar a más gente. Esto ha sido todo por este video y será hasta que nos veamos.